Es un cortometraje de ciencia ficción que trata de indagar un poco en qué es lo que nos hace humanos, quién nos hace ser quienes somos. Bien, pues estamos aquí con Alberto Ortega, es el director del corto El Reemplazo, y nos gustaría que fueses tú mismo quien se presente y nos cuente un poquito más. Pues nada, soy Alberto Ortega, soy el director del cortometraje El Reemplazo. Y El Reemplazo es un cortometraje de ciencia ficción que trata de indagar un poco en qué es lo que nos hace humanos, quién nos hace ser quienes somos, apostando desde un tono de la ciencia ficción y con un personaje humano, por así decirlo, en el que se reflejan sus miedos a través de un androide que a priori está ahí solo para ayudar. ¿Dónde deseas que la gente se coloque con este corto? Pues mira, por eso a mí personalmente me gusta la ciencia ficción, porque es un género que te permite poner al espectador en lugares realmente difíciles de poner en otros géneros, ¿no? Y eso es algo que me gustaba. Es verdad que, bueno, la ciencia ficción, el terror, suelen ser géneros en los que a nivel comercial sí que te ubican en un sitio o en otro, pero yo creo que se pueden llegar a fibras y a compromisos morales que te hacen pensar y salir de la sala y seguir con la semilla teniendo la cabeza y eso es lo que he intentado, ¿no? En este cortometraje, ¿no? Que además es un género que te permite ahondar en los miedos más profundos. Y, y bueno, como te decía, para mí la gente gustaría que saliera con la sensación de replantearse qué es lo que nos hace ser humanos, ser quienes somos. Esto nació, fíjate, a mí esta idea me nació de una reunión, un meeting que había entre creadores en un lugar, y me di cuenta que la gente no se preguntaba cómo estás, la gente se preguntaba con qué estás. Y dije, entonces yo pensaba, joder, o sea, no, a la gente no le importa cómo estoy, no quieren la respuesta profunda, quieren simplemente saber si estás en un proyecto, si estás trabajando, y si no estás trabajando, ¿qué pasa? No eres mal, no eres nadie. Ahí hubo un hilo del cual empecé a tirar, y luego había otra idea, porque este corto empezamos a escribirlo hace ya un par de años, empezaban a escucharse las primeras voces de la inteligencia artificial y los primeros dilemas morales en cuanto a este tema, y viendo un poco los experimentos que se hacían con robots y demás, pues, me recuerdo a mí mismo viendo cómo empresas pegaban, empujaban y maltrataban a robots con forma humana, y me hacía sentir pena, ¿no? Y dije, pues, si son máquinas, ¿no? Pero ¿dónde está el límite de que sintamos penas? Si tuviera forma humana, ¿sentiría más pena? Si solo fuera un palo con una voz, ¿me daría menos pena? Si mi cafetera tuviera inteligencia artificial y la tirara contra el suelo, ¿me daría pena? Y un poco uniendo esos conceptos que a priori son tan raros, empezamos a construir una historia que, bueno, la verdad es que tiene muchas capas. Eso, en ese sentido, tanto Blanca como yo estamos contentos por el resultado, porque hay muchas lecturas, algunas más superficiales, unas más profundas, y se deja ahí, ¿no? Para que el espectador llegue a donde considere. Deja muy claro dónde acaba el ser o dónde empieza el ser, donde si estamos más en el hacer, en el tener, es verdad. Y luego la inteligencia artificial, que ahora está abriendo tanto debate, Mm. para bien y para mal, creo que tenéis un corto muy actual. Sí. Mira, Michael Haneke decía que el cine más interesante de hoy en día venía del tercer mundo, porque esta gente tiene algo por lo que luchar. Em, ¿Qué lucha crees que hay claramente? Sé que hay muchas lecturas, pero dentro de este corto, que pienses que es justo que sean transmitidas. Pues es difícil
no es un corto a priori que parezca un cortometraje social por la temática y el tono, pero siempre sí que es una meditación que yo me hago a menudo porque yo soy un chico de barrio, yo soy de un barrio del sur de Madrid y siempre he reflexionado sobre un poco la falta de referentes, ¿no?, que hemos tenido que se queden en el barrio, ¿no? Porque yo creo que las historias sociales son muy difíciles de contar, porque a priori los creadores, o sea, una reflexión ahí que estudiar cine cuesta mucho dinero. Con plata. Es complicado que alguien de clase humilde consiga hacer carrera, son unos estudios que son carísimos y que consiga contar sus historias con recursos y calidad y centrado en lo que tiene que hacer. A mí me costó mucho. Yo vengo de una familia muy humilde, mi padre cocinero, mi madre ama de casa, y me costó mucho trabajar para sacar los estudios y bueno, aunque hay muchos referentes, hay pocos referentes, pero muy buenos, como por ejemplo Sector Barrio de Fernando León, o por ejemplo hay gente como Daniel Guzmán que intentan contar sus historias desde el barrio, desde lo social, pero luego también es verdad, cuando barrio y demás, pero esas historias tienen un público muy limitado, ¿no? Entonces el propio mercado impide contar esas reflexiones y esas grandes historias que muchas veces son muy inspiradoras que suceden en las clases más bajas, ¿no? Como decías en la pregunta, ¿no? Pues el tema del cine más interesante es el que se hace desde el tercer mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que conforme el cineasta vas creciendo te cuesta, ¿no? Te cuesta ir contando esas historias si quieres estar desde la industria, porque ya de por sí se pone difícil meterte en la industria y una vez que logras cierta posición para poder llevar adelante esas historias, la parte de mercado comercial es muy difícil de vender, ¿eh? Esto te lo digo un poco desde mi experiencia, desde mi punto de vista de chaval que no ha tenido padrino, por así decirlo, y que ha intentado sacar adelante grandes historias. Y que se ha hecho a sí mismo con un esfuerzo titánico, porque es verdad que hacen falta recursos, relaciones, padrinos. Me gusta mucho esa palabra, padrinos. Sí, porque al final es un cine más comercial, siempre se cuenta desde un punto de vista una sola dirección, ¿no? Ahora, por suerte, con la ley del cine, el acceso que se está dando a mujeres a poner su voz en el cine, pues están viendo otras caras, otra forma de contar las cosas, y eso es muy refrescante, ¿no? Como espectador y como parte de la industria, ¿no? Pero todavía hay partes de la sociedad que faltan por poner esa voz. ¿Estás de acuerdo con Alejandro González, que mantenía que para lograr una buena historia había que abrir una guerra a muerte contigo mismo a la hora de hacer un corto, de empezar una historia, de contarla? Pues yo creo que sí, porque a mí me gusta mucho una frase que dice que el estado natural de una película o de una historia es que no exista, porque es muy difícil sacar un proyecto adelante. Y al final te pones a escribir una historia en la cual, por un lado, no sabes si esto te va a escuchar alguien o no le va a escuchar nadie, porque se queda en un cajón y no encuentras a nadie que le emocione conmigo a ti o no le estás diciendo, ¿no? Entonces, desde luego, si tú quieres contar algo y conectar con alguien, tienes que hacerlo desde el interior. Y incluso eso hace que la historia sea refrescante, ¿no? Hace poco estaba hablando con alguien sobre la historia del reno de peluche. Esa historia, o sea, no sé si la habéis visto, pero esa historia está escrita, dirigida y interpretada por la persona que le pasó estas cosas. O sea, el tratamiento de ese personaje y esos giros jamás hubieran salido de un guionista, pero no por nada, porque el ser humano muchas veces es incomprensible y hace cosas que van más allá de la lógica. Y yo creo que ese ejercicio de rasgarte y de abrirte es imprescindible para contar algo de una forma diferente. Así que estoy completamente de acuerdo con el Palma. Cuéntanos un poco el rodaje. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil, difícil? ¿Hubo que discutir mucho?
Pues fue una delicia, porque o sea, yo creo que no se puede hacer. O sea, mi forma de concebir el cine es al final como un grupo de gente que va en la misma dirección. Por suerte ya llevo algunos años aquí en esta industria y he sabido rodearme de gente que tiene una visión muy parecida. Y me hubiera encantado que hubiera durado 3 años, porque era una energía muy, muy, muy bonita. Había discusiones, porque no había discusiones. O sea, trabajar con Jan Cornet y Johnny Gaspew ha sido muy bonito, porque de repente John se te acercaba y decía, pero mi personaje. O sea, algo que tú ya dabas por hecho que se entendía como personaje, pero de repente te ponía cuestiones que a Ujú, priori parecían superficiales, pero luego cuando te las explicaba decía, pues esto me parece muy interesante. Entonces nos ha permitido tener ese tipo de diálogos con los actores que han puesto mucho de su parte. A mí me gusta que aporten y que me pregunten por qué el personaje hace esto, porque al final a mí como director me ayuda a entender también la propia película. Y, y del resto del equipo a nivel técnico, pues, la verdad es que ha ido muy fluido. Nosotros teníamos muy claro la parte estética. Queríamos contar. O sea, hay una frase que dice que lo clásico nunca pasa de moda. Y por ujú, eso nosotros queríamos que estéticamente no pasara de moda. Con el traje irnos a un blanco y negro. Que no fuera y dar una vuelta a ese blanco y negro. Tienes muchísimas pruebas de maquillaje, de vestuario, de fotografía, porque es un blanco y negro que se acerca. O sea, si tú lo ves, ves que hay algo raro y no sabes qué es, ¿no? De ese blanco y negro. Y lo que hemos hecho es dividir, o sea, la imagen se compone en 3 colores, RGB. Hemos cogido solamente la capa de azul y hemos trabajado en blanco y negro solamente con la capa de azul. Eso hace que, por ejemplo, los azules salgan blancos, los amarillos salgan negros, ujú. y todo eso daba un ambiente enrarecido, pero que por otro lado había que tener muchísima previsión de colorimetría a la hora del rodaje, porque los colores se volvían locos. Y también ha habido mucho diálogo en ese sentido. Y como te digo, ha sido una auténtica delicia de cortometraje y un equipo de sueño, ¿no? Ha habido mucho cambio de guión desde que em, el actor, los actores se meten en el personaje y te hacen sus aportaciones, o se ha mantenido virgen, por decirlo de alguna forma. Sí, pero esos cambios se han producido en los ensayos. En rodaje no. Alguna cosa puntual que es verdad que sonaba extraña. Durante los ensayos sí que a mí personalmente sí que me gusta trabajar esos textos, ¿no? Eh, y bueno, decía Jan, dice, tío, no he ensayado más ni ninguna película, ni con Almodóvar. Digo, joder, no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero sí que hicimos 3 sesiones de trabajo. eh, bueno, porque me gusta y al final lo disfrutabas eh, al final era un personaje tan complejo y queríamos contar tantas cosas, ¿no? El por qué el personaje. Todo esto viene, que no lo he contado antes, también un poco por una crisis de los 40, ¿no? Porque al final cuando muchas personas cuando llegan a los 40 empiezan a decir, joder, ¿y qué he hecho? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a dónde Mm, voy? ¿No? Y dejaré un pozo en algún lado. Entonces yo también Jan estaba en esa época vital y tenía cuestiones muy interesantes, ¿no? Y hubo diálogos muy, muy bonitos. No fueron con una copa en la mano, pero fueron en un par de ensayos y la verdad que trabajamos muy bien y hubo cambios, pero muy interesantes, siempre sumando. Estoy contento. ujú. Sí, a mí me gusta mucho el corto y además hace una lectura, bajo mi punto de vista, profunda, muy profunda, Vale. a nivel de plantearte muchas cosas. Así que felicidades y ahí Gracias. adelante. Festigu para ti era un nombre que conocías, habías oído hablar de nosotros, nos habías visitado. Cuéntanos un poco. Pues mira, no tengo el placer de haber asistido, pero yo creo que es un festival que es. Yo desde que salí de la escuela de cine ya lo conocía, lo escuchaba y yo creo que desde siempre ha tenido como el prestigio de los grandes festivales de cortometraje. Eh, yo llevo en el circuito del cortometraje muy poco tiempo y, y la verdad es que me enorgullece mucho que una de mis historias haya llegado a vosotros y bueno, qué decir, o sea, ojalá vengan muchas más y
creo que me consta que ha habido algo de dificultad en esta edición, porque bueno, las cosas nunca son tan fáciles como parecen. Y oye, que más decir que dar todo mi apoyo a la organización del festival y transmitir que algo tan obvio que a veces se olvida, como que el cine es cultura, al final son historias que dejan cosas, que cambian la sociedad, que hace poco nos reunimos con una plataforma y nos comentaban cómo una decisión creativa suya de un producto hecho en España cambiaba en Tokio. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Aunque estemos hablando de cortometrajes, gracias a la globalización, cualquier persona del mundo puede ver las historias. Una cosa increíble que es el valor de lo local, ¿no? Como algo local, la forma de pensar de una región que a priori es pequeña, cómo se hace global enseguida, y sería inviable con figuras. O sea, si no existieran figuras como vosotros que nos dan ánimo, nos dan apoyo y promueven, nos hacen entrevistas como esta tan agradables y no sé, o sea, no me imagino que no haya una próxima edición. Yo creo que pues, sois unos tóteres de la industria del cortometraje y ojalá estéis muchísimos años apoyando. Oh, pues muchísimas gracias porque de verdad que nos sirve mucho esas palabras de apoyo. La verdad que sí, que ha sido un año duro de negociaciones y de también casi a nivel interno en el festival de tirar la toalla, ¿no? Porque, bueno, es verdad que ya son muchos años, con mucha ilusión, pero también con muchas batallas. Y llega un momento que dices, que estoy muy cansado ya de seguir luchando, pero bueno, hemos cogido oxígeno y vamos a seguir y ya está, ya estamos a tope otra vez. Así que, como el no has apoyo, venido... no sé si es obvio, pero el apoyo de los creadores lo tenéis. Y si, vamos, o sea, si hay que hacer una campaña y me tengo que poner la camiseta al festival, no te preocupes que Eso por me supuesto. la pondré. Todos los directores, nada más llegar, tienen su camiseta. Pues nada, Alberto, que un placer.